¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Fútbol Club Barcelona no ha podido pasar del empate a 0 contra el Galatasaray en el Camp Nou en el partido de ida de los octavos de final de esta Europa League 2021-2022. Por lo tanto, la eliminatoria que se decidirá en Turquía se decidirá en Estambul la próxima semana. Un Barça que hoy ha vuelto a dejar, pues una sensación de ser un equipo con poca pegada. La verdad es que en el primer tiempo el equipo de Xavi ha encontrado sus mejores remates, pese a que ha completado unos primeros 45 bastante pobres, bastante lejos del nivel que venía siendo habitual por parte del equipo azulgrana en las últimas semanas, y cuando parecía que estaba siendo más superior en ese segundo tiempo, con los cambios que ha hecho Xavi al descanso, que han mejorado muchísimo al Fútbol Club Barcelona y que le han hecho ser muy superior, vivir constantemente en el área del Galatasaray, le ha faltado esa pegada, le ha faltado ese acierto en los disparos, porque ha hecho 15 intentos, tan solo 4 de ellos han ido entre palos, 4 paradas de un Iñaki Peña que, como os digo, cuando más se ha tenido que emplear a fondo ha sido en el primer tiempo con disparos de Memphis Depay. Lo más para mí destacado, más allá de que esto es un simple resultado que creo que no va a hacer peligrar la eliminatoria de un Barça que creo que ha sido muy superior, que hoy ha merecido ganar pese a que le ha costado encontrar remates claros y hacer muchos disparos a portería, porque ha estado en situaciones, sobre todo en el segundo tiempo, muy buenas situaciones para encontrar esas acciones que podían haber terminado en gol. Creo que hay que ir un poquito más allá y entender que con los futbolistas que tiene el Barça su plantilla, es lógico que se vaya a poder encontrar este tipo de encuentros, porque sus extremos, Adama no es un gran goleador, es más un futbolista para asistir, para desequilibrar y para poner centros o pases atrás que para marcar tantos. Pedri sabemos que es un jugador al que le cuesta mucho el tema de finalizar, de disparar desde fuera del área. Más de lo mismo con Gavi, más de lo mismo también con Nico. Un Frenkie de Jong que es buen llegador, que ahí sí puede sumar en la faceta goleadora, pero que tampoco es un futbolista que estando en el borde del área te pueda hacer un regate o sacar un gran disparo. Aunque nos ha dejado, por ejemplo, en Europa League ese golazo espectacular ante el Napoli, pero no es ese tipo de futbolista, no es un Kevin De Bruyne, no es un Bernardo Silva, no es un jugador que tenga esa pegada. Y por parte, como digo, de Dembélé, por ejemplo, es un jugador muy regular, que sabemos que un día te puede marcar 2 goles por la escuadra perfectamente, y al día siguiente, como ha ocurrido hoy, hacer muchos disparos, intentar muchos centros y que ninguno de ellos vaya a la cabeza del rematador. Más también, estamos hablando de un Aubameyang que sí es cierto que tiene que cubrir esa cuota goleadora, de un Ferran que está siendo muy regular en cuanto a la definición y que hoy ha tenido un primer tiempo bastante flojo. Por lo tanto, nos quedamos en una situación en la que los futbolistas que más gol tienen en la plantilla del Barça son Aubameyang y un Memphis Depay, que básicamente es una pieza claramente secundaria en la plantilla o en la idea de Xavi Hernández, porque, como os digo, hoy el futbolista de los Países Bajos ha sido el que más peligro ha llevado con sus 2 remates en el primer tiempo, pese a que tampoco ha completado un partido demasiado positivo, en mi opinión. Vamos a repasar lo que ha ido ocurriendo en el partido, con un comienzo de encuentro para mí positivo del Barça, en el que es cierto que no ha podido crear tantas ocasiones como le hubiese gustado, pero donde ha podido dar mucho protagonismo a Adama Traoré, que ha encarado una y otra vez a Van Aanholt, pese a que ha tenido la ayuda de Actoglu, del futbolista muy joven del equipo turco, que la verdad es que ha dejado detalles muy interesantes. Adama regateando, llegando a la línea de fondo, poniendo centros, balones atrás, pero al Barça durante todo el partido, sobre todo en el primer tiempo, le ha faltado presencia en el área, le ha faltado remates, y eso es lo que hemos comenzado a ver ya desde un primer momento, con un planteamiento del Galatasaray, la verdad es que bastante interesante, con 2 aspectos sobre todo que quiero recalcar, dejando mucha libertad para que Araujo pudiese avanzar con el balón y llegase al campo del Galatasaray, donde ahí ya se iba a encontrar una telaraña. El Barça ha entendido que eso era así, ha intentado con
los movimientos de Frenkie de Jong intentando abrirse, intentando salir de esa posición de pivote para dejar más tiempo para pensar al uruguayo, pero la verdad es que ha tenido un par de pérdidas importantes. Al final al Barça le ha costado mucho o le ha costado más de lo que es habitual bueno, pues colocarse en campo rival, llevar el balón a sus interiores, llevar el balón a una Adama Traoré que con el paso del primer tiempo, bueno, pues ha ido perdiendo protagonismo y cada vez tenía situaciones en las que era más difícil para él encontrar ese 1 para 1. El Barça ha ido perdiendo el dominio, el Barça ha estado muy lejos del nivel de recuperación de balón que venía teniendo en las últimas semanas, con una presión adelantada que el Galatasaray poco a poco ha ido solventado en ese primer tiempo, también con un detalle importante para mí de buen entrenador como es bueno, pues tener claramente preparado una salida en largo, metiendo a Ryan Babel sobre Jordi Alba. El futbolista veterano de los Países Bajos, bueno, pues no se ha podido quedar tantos balones como le hubiese gustado seguramente a su entrenador ya él mismo, pero bueno, sí que ha servido como vía para alejar esa presión del Barça y para no tener pérdidas importantes cerca de la portería de Iñaki Peña. Por lo tanto, hemos visto un Barça a que le ha costado generar ocasiones pese a encontrar a Adama Traoré, un Barça que ha tardado más de lo habitual en recuperar el balón y un Barça que no ha tenido, bueno, pues esa calidad a la hora de mover el balón, que le ha costado claramente encontrar posiciones de remate claro y que no ha sometido tanto al Galatasaray como se esperaba pese a las rotaciones que ha hecho Xavi Hernández. Vamos a ir avanzando porque, como os digo, para mí el Barça ha ido de más a menos en ese comienzo del partido. Ha habido un tramo a partir para mí del minuto 15 en el que el Barça se ha encontrado muchas situaciones con Nico y Pedri recibiendo el balón o teniendo el balón muy cerca del borde del área, defendidos o prácticamente marcados hombre a hombre en casi todo el partido estos jugadores por los centrocampistas del 4-2-3-1 que ha preparado Domenech Torrent para defender a este Barça, pero ni Nico ni Pedri, lo que comentaba al principio del vídeo en la introducción, bueno, pues son esos jugadores capaces de desequilibrar ellos mismos, si están en una situación de 1 para 1, tirar un regate y sacar un latigazo que pueda acabar en gol. Eso el Barça lo ha pagado y por lo tanto cuando estos jugadores tenían el balón al borde del área siempre tenían que recurrir a una opción, a un compañero para intentar crear algo de peligro. Ellos por sí mismos no eran capaces de hacerlo. Eso lo he comentado por Twitter. Creo que bueno, pues si el Barça depende tanto de sus extremos porque sus interiores, pese a llegar a situaciones de mucho peligro, no son capaces de crear peligro o de verdad, bueno, pues de generar bueno, pues algo importante de cara a la portería rival, no solo marcar goles, sino simplemente ser capaces de, con una acción individual, no asistir, porque eso ya depende de un movimiento de un compañero, sino también, bueno, pues sacarte un disparo, hacer un regate, bueno, inventar algo, un detalle técnico, un amago, algo que por sí mismo pueda hacer que estos futbolistas, si están al borde del área y si solo están marcados por un futbolista, puedan marcar la diferencia o puedan al menos obligar al portero rival a tener que hacer una gran intervención. Eso el Barça no lo ha tenido hoy. El papel de sus interiores para mí claramente ha estado por debajo de lo que necesitaba su equipo, también por el planteamiento interesante que ha hecho el Galatasaray, que lo cierto, como os digo, es que en ese primer tiempo no se ha visto tan superado como se podía esperar, pero que a través de la buena actuación de su portero, de Iñaki Peña, ha tenido que solventar dos acciones de verdadero peligro, una en el minuto 26, esta que estáis viendo aquí, después de una falta al borde del área sobre Pedri, que disparó en Memphis Depay, y también un par de minutos más tarde un disparo también bastante lejano por parte de Memphis Depay en un disparo con mucho efecto, entrando desde la izquierda hacia adentro, bueno, pues por el pico del área, que creo que tocó en un futbolista del Galatasaray y que al final se terminó envenenando. Como veis, esta es la situación que ha planteado y que hemos visto mucho tiempo durante el primer tiempo, con un Araujo que tenía libertad. Los jugadores del Galatasaray le daban libertad para entrar y para meterse en campo rival, pero a partir de
de ahí comenzaban los problemas del central uruguayo. Por eso Xavi Hernández, para mí, de forma muy acertada, ha decidido cambiarlo en el descanso y bueno, pues que el Barça tuviese dos centrales con muy buena conducción, con muy buen pie para filtrar algún pase o para ser básicamente los centrocampistas que conectasen ya con los extremos o con el delantero que bajaba a dar un apoyo. Como os digo, el Barça, bueno, pues que poco a poco ha ido perdiendo el dominio, que poco a poco ha ido perdiendo esa presión adelantada, esas recuperaciones en campo rival, y esto también ha hecho que el Galatasaray encontrase algún contraataque, alguna transición. Por ejemplo, esta minuto 35 seguramente es la ocasión más importante que ha tenido el equipo turco en el devenir del partido, una acción en la que el jovencísimo Aktürkoğlu, bueno, se marchaba de Sergiño Dest y obligaba a Eric García a tener que despejar o a rechazar ese balón, enviándolo bueno, a córner con una acción que, bueno, parecía en la repetición que claramente ha salvado un auténtico golazo del joven futbolista turco. Este es el otro gran disparo que se ha sacado Memphis Depay, que, como os digo, no ha hecho un buen primer tiempo, totalmente desconectado, sin poder entenderse nada bien con un Ferran Torres que tampoco ha pesado nada en el partido. La verdad es que la conexión entre Memphis, Ferran, Nico y Pedri no ha funcionado absolutamente nada, y eso ha hecho que el ataque del Barça, pese a encontrar muchas situaciones al borde del área, no terminase generando absolutamente nada más allá de esos dos disparos, uno de falta y otro desde fuera de, bueno, desde bastante lejos y en una posición sin demasiada ventaja de Memphis Depay. Xavi Hernández ha intervenido, Xavi Hernández ha metido 3 cambios, Sergio Busquets por Nico, que la verdad es que estaba teniendo un partido bastante desacertado, ni pesando en la creación ni tampoco en esa recuperación del balón. Un Piqué sustituyendo a un Araujo que claramente, bueno, pues estaba teniendo problemas en ese inicio de los ataques del Barça, y también un Dembélé que necesitaba, el equipo azulgrana necesitaba meter más desequilibrio, meter más calidad arriba, y un futbolista que pudiese hacer daño como es el francés, quitando del campo a un Ferran que la verdad es que ha dejado un partido bastante frío, seguramente uno de los peores de los que ha hecho hasta que o desde que ha llegado al Barcelona. Ya estáis viendo aquí lo que ha cambiado en el segundo tiempo. Ahora el futbolista o el central al que el Galatasaray dejaba avanzar con el balón era Eric García, que aunque bueno, tenía que jugar al perfil cambiado, tenía que iniciar los ataques con su zurda, bueno, pues tiene mucha mejor distribución, entiende mejor el juego, tiene más calidad y entiende mejor bueno, cómo funciona este sistema del Barça, ¿no? A la hora de distribuir. Por lo tanto, el Barça, que llevaba con mucha facilidad el balón al borde del área del Galatasaray, y ahí conectaba constantemente con Adama Traoré y con Dembélé, con acciones de ambos, tanto de desequilibrio hacia afuera para intentar meter algún centro y rematar por parte de Memphis Depay, como también en acciones de disparo, sobre todo de Adama dentro del área, demostrando que el futbolista ex del Wolverhampton no es un gran finalizador, no es un futbolista que jamás haya tenido números muy importantes bueno, en su paso por Premier en cuanto a las cifras goleadoras, y un Adama Traoré que lo ha intentado, que seguramente ha estado o ha creado más peligro que Adama, en sus disparos, pero que al final tampoco ha obligado a Iñaki Peña a tener que intervenir. La única o prácticamente la única en la que el portero o el ex portero del Barça ha tenido que intervenir de verdad ha sido una acción en un córner que llegó en el minuto 56, como os digo, disparos desde la frontal de Adama, también algún intento de Dembélé, pero que se han marchado por encima de la portería de un Barça que, pese a rematar en 15 ocasiones, solo ha encontrado en 4 de ellas la portería del cuadro turco, que la verdad es que ha rendido a un nivel muy por encima de lo que suele hacerlo en su liga, porque está bastante abajo. En la Europa League sí que ha rendido bastante bien, siendo primero de un grupo complicado, y la verdad es que hoy, bueno, pues su defensa ha funcionado muy bien, sobre todo sus centrales y su pareja de centrocampistas, que para mí le han ganado la partida a los delanteros centros del Barça y también a los interiores del equipo azulgrana. El Galatasaray, que ha ido sobreviviendo, ha ido metiendo cambios, bueno, el Barça se ha podido llevar un susto importante en el minuto 77 por una acción que había terminado en gol, pero que era claro fuera de juego de Gomis, del mítico delantero francés
que había entrado, y el Barça, bueno, chocando una y otra vez, llegando constantemente o viviendo ya en el borde del área del Galatasaray, pero chocándose, no encontrando remates acertados, remates que fuesen a portería, y en los centros, como os digo, ha salido siempre o casi siempre ganadores los centrales del Galatasaray. El Barça lo ha seguido intentando hasta que para mí ha llegado un cambio que claramente ha empeorado lo que estaba siendo el ataque del equipo azulgrana, la entrada de Luuk de Jong por Adama Traoré, colocando al futbolista de los Países Bajos como delantero centro, llevando a Aubameyang a la izquierda y dejando a Dembélé en la derecha. El Barça solo tenía ya una vía para hacer daño, que era esa derecha, pero ahí el equipo turco ha comenzado ahora sí, desde los últimos 15 minutos aproximadamente, a meterse ya muy atrás, a acumular mucha gente atrás, y en ese 2 contra 1 Dembélé no ha podido hacer absolutamente nada, y Aubameyang desde la izquierda tampoco ni siquiera ha pesado en el área para tener remate. Al final, un partido en el que el Barça, bueno, pues no ha tenido todas las ocasiones que podía haber tenido por el gran dominio, sobre todo que ha tenido en el segundo tiempo, pero que creo que tiene que dejar una lectura un poquito más allá, a largo plazo, para que el Barça entienda que sobre todo sus interiores tienen que tener más peso, tienen que ser algo más autosuficientes para crear acciones de peligro por sí mismos y no depender tanto de sus compañeros, especialmente de los extremos, que tampoco tienen esa cuota goleadora que a lo mejor puede necesitar el Barça si es que en Ferran no se enchufa de verdad. Ya hemos visto, o ya estamos viendo a un Aubameyang muy enchufado. Memphis, que es el otro que más pegada tiene, sabemos que es un jugador en principio bastante secundario para la idea de Xavi Hernández. Supongo que bueno, pues esta eliminatoria o este empate no sienta demasiado bien a los culés. Yo creo que no peligra demasiado esta clasificación del Barça a cuartos de final. Vamos a ver qué ocurre en Turquía dentro de una semana, el próximo jueves. Quiero saber vuestra opinión en comentarios, qué os ha parecido el partido del Barça, qué le falta, qué creéis vosotros que le ha faltado hoy al equipo azulgrana, y si estáis de acuerdo conmigo en que bueno, algunos de los problemas que hemos visto hoy se pueden repetir, porque no hay demasiados jugadores en este Barça que tengan pegada, que tengan de verdad, bueno, pues esa capacidad para desequilibrar un partido con una acción individual, con un tanto, ya sea desde la frontal del área con los interiores o desde los extremos, con la calidad de Adama, de Memphis, de Ferran, Aubameyang incluso, o Dembélé. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.